Bien, hermanos, entonces vamos a continuar con nuestro estudio que estamos teniendo en el Catecismo Menor, y hoy vamos a estar viendo entonces las preguntas 7 y 8 en el Catecismo Menor. Entonces, la anterior semana, ¿no?, a modo de introducción, veíamos acerca de los atributos de Dios, ¿no? Veíamos que nuestro Dios tiene varios atributos que teológicamente se han dividido en dos, ¿no? Los atributos comunicables y los atributos incomunicables, y que nuestro Dios, hermanos, es un Dios trino, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Entonces ahora seguimos, hermanos, estudiando en este apartado, vamos a decir, del catecismo que habla de la teología propia, y hoy vamos entonces, hermanos, a estudiar un poco acerca de las obras de Dios. Las obras de Dios. Y vamos entonces a empezar con la pregunta número 7. La pregunta número 7, que nos va a hablar, hermanos, de los decretos eternos de Dios. Los decretos de Dios. Entonces, la pregunta número 7, hermanos, en el Catecismo Menor dice: ¿qué son los decretos de Dios? ¿Qué son los decretos de Dios? Y vamos a pedirle entonces a nuestro hermano Bernardo que pueda leer la respuesta. Los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado, para su gloria, todo lo que sucede. Perfecto. Entonces, la respuesta en el catecismo nos dice en primera instancia que los decretos de Dios son el propósito eterno de Dios, ¿sí? El propósito eterno de Dios. Lo cual, hermanos, nos indica que todo lo que sucede en este momento y sucede en esta vida ha sido preordenado por Dios. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Dios ha preordenado todo lo que sucede, ¿sí? Nada de lo que sucede es casualidad, ¿no? O cosa del azar, sino que Dios lo ha ordenado, hermanos. Dios lo ha ordenado. ¿Y desde cuándo? Desde la eternidad, ¿sí? Desde la eternidad. Y los decretos eternos, hermanos, son tan importantes porque nos ayudan a comprender de mejor manera la voluntad de Dios, ¿sí? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿sí? Y creo que todos nosotros como cristianos alguna vez nos hemos preguntado acerca de la voluntad de Dios, ¿no? Hemos dicho en nuestra vida: yo voy a hacer la voluntad de Dios, o yo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Pero a veces, hermanos, lo hacemos de una manera muy superficial, ¿no? Muy superficial. Y para comprender de mejor manera la voluntad de Dios, es necesario que nosotros estudiemos esta preciosa doctrina de los decretos eternos de Dios. Ahora, cuando hablamos de la voluntad de Dios, debemos hacer esa distinción teológica que nuestros hermanos han hecho. La voluntad de Dios entonces se clasifica de dos maneras. Tenemos la voluntad decretada, ¿sí?, y la voluntad revelada. Tenemos la voluntad entonces decretada y la voluntad revelada. Por ejemplo, si nuestra hermana Andrea podría leer Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29. ¿Qué es lo que dice, hermana, la palabra del Señor? Así dice la palabra del Señor: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Bien,
Entonces este texto, hermanos, de Deuteronomio 29:29, de manera muy clara nos presenta esta distinción, ¿no? Dice que Dios, los decretos de Dios nosotros no los conocemos, ¿sí? Entonces esto nos habla de la voluntad escondida de Dios. ¿Por qué? Porque los decretos eternos de Dios, simplemente a Dios no le ha placido dárnoslos a conocer. Por ejemplo, un decreto tiene que ver, el decreto eterno de Dios respecto a la salvación, por ejemplo, los escogidos de Dios, ¿sí? Dios ha decretado en la eternidad quiénes van a ser sus escogidos, pero ciertamente nosotros no conocemos eso. ¿Quiénes son los escogidos de Dios? ¿Verdad? Porque Dios no nos lo ha dado a conocer. Pero Dios sí ha revelado quiénes van a ser salvos, ¿no? La Escritura dice que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo va a ser salvo. Va a ser salvo. ¿Por qué? Porque a Dios le ha placido revelar eso, hermanos, ¿sí? Entonces nosotros, hermanos, tenemos que concentrarnos como creyentes ¿en qué? ¿En qué nos tenemos que concentrar? En la voluntad revelada, ¿sí? Si nosotros realmente queremos, hermanos, conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, tenemos que poner la mirada en la voluntad revelada. ¿Y eso dónde se encuentra? En la Escritura. En la Escritura, ¿sí? O en la revelación especial de Dios. En la revelación especial de Dios. Ahora, cuando hablamos de los decretos eternos de Dios, hermanos, o de la voluntad decretada, nosotros debemos decir lo siguiente: que esta voluntad, hermanos, es en primera instancia, o por medio de esto, hermanos, el Señor nos muestra su soberanía. Es soberana, ¿sí? Porque Dios, siendo el Rey del universo, ha decretado todo lo que va a acontecer, ha preordenado todo lo que va a acontecer, y lo ha hecho de manera soberana, sin consultar a nadie. Y no hay ningún ser humano que pueda altercar con Dios, porque Dios, de manera soberana, sabia y todopoderosa, ha ordenado todo lo que va a acontecer. Y también, cuando hablamos de la voluntad decretada de Dios, o de los decretos eternos de Dios, tenemos que decir que esta voluntad es irresistible. Irresistible. Eso quiere decir que sí o sí va a suceder, y que nadie, hermanos, nadie puede cambiar, nadie puede detener lo que el Señor ha determinado. Por ejemplo, nuestra hermana Ruth puede leer Daniel capítulo 4 versículo 35 en el Antiguo Testamento. Daniel capítulo 4 versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y gracias a su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Perfecto. Entonces, hermanos, Daniel 4:35 nos dice que el Señor hace lo que le place, y que nadie puede detener su mano y le puede decir: ¿qué estás haciendo? ¿No? El Señor simplemente está en esta tierra, hermanos, ejecutando su voluntad, aquella voluntad que ha sido decretada, ¿dónde? En la eternidad. En la eternidad, hermanos. Y esto es algo maravilloso, esto es algo hermoso, que trae mucho consuelo para nosotros, hermanos, que trae mucho consuelo para nosotros. Ahora, ¿cuál es el propósito entonces de la voluntad de Dios y de los decretos eternos de Dios? La gloria de Dios. La gloria de Dios. Nuestra respuesta dice, una vez más, en la pregunta 7, los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su voluntad, por cuya virtud y para su propia gloria ha preordenado cuanto acontece.
Entonces, hermanos, el fin mayor de todo lo que Dios ha decretado en la eternidad y de la voluntad de Dios es la gloria de Dios. Que Dios reciba la gloria por todo y en todos, ¿sí? Que Él sea glorificado, porque el honor y la gloria es ¿para quién? Para el Señor, para el Señor. Si ustedes, por ejemplo, me acompañan a Romanos 11, y leemos, hermanos, desde el versículo 33 al 36, la palabra del Señor dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Sí? Entonces, hermanos, esta doctrina de los decretos de Dios está muy relacionado con la gloria de Dios. ¿Sí? Prácticamente lo que estoy tratando de comunicarles en esta tarde es lo siguiente, hermanos: que todo nace, hermanos, de Dios y de los decretos de Dios, y que todo apunta o va a terminar ¿dónde? En la gloria de Dios. ¿Sí? O sea que nada sucedió por casualidad, y que todo lo que está sucediendo en esta vida y lo que ha sucedido está apuntando ¿a qué? A la gloria de Dios. Al final Dios va a ser glorificado. ¿Sí? Dios va a ser glorificado en los que se salvan, por ejemplo, pero también en los que se pierden. Dios va a ser glorificado. Él va a recibir la gloria de todo, porque Dios para eso ha determinado todo lo que va a suceder. ¿Sí? Entonces, hermanos, esto es muy importante para nosotros comprender. ¿Sí? Es muy importante para nosotros comprender. Y pues, de esta manera entonces, vamos a pasar a la pregunta número 8. ¿Sí? A la pregunta número 8. Bien. Pregunta 8. Entonces, una vez que ya hemos visto, hermanos, ¿sí?, los decretos eternos de Dios, pasamos a la pregunta número 8, que nos dice: ¿cómo ejecuta Dios sus decretos? En otras palabras, ¿cómo ejecuta Dios su propósito eterno o su voluntad? Y la respuesta dice: Dios ejecuta sus decretos en las obras de creación y providencia. Dios ejecuta sus decretos en las obras de creación y providencia. Entonces vamos a decir que esta respuesta, o la respuesta a esta pregunta, tiene dos componentes, ¿no? Nos habla de las obras de creación. Las obras de creación y las obras de providencia. Las obras de providencia, ¿sí? Y algunos teólogos suman a esto la obra de redención. Pero no nos vamos a confundir, nos vamos a mantener en lo que dice nuestra respuesta, ¿sí? Las obras de creación y las obras de providencia. Entonces, Dios ha determinado todo lo que va a suceder, ¿cuándo? En la eternidad. Ahora, ¿cómo ejecuta Dios su voluntad y sus decretos eternos? Por medio de esto. En primera instancia, entonces, ¿qué hizo Dios? Miren cuán ordenado es Dios. ¿Qué hizo Dios en primera instancia? Creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, ¿cierto?
Lo primero que Dios hizo entonces fue crear todo. Cuando Dios estaba creando entonces, hermanos, Él estaba ejecutando sus decretos eternos. ¿Sí? Porque Dios no necesitaba crear nada, hermanos. Él es autosuficiente. Pero Él creó porque Él tenía un propósito eterno. Y entonces Él creó, hermanos, todas las cosas. Todas las cosas. Y luego, hermanos, ¿qué hace? Él, por medio de su providencia, gobierna sobre su creación, la sustenta, la preserva. Y va haciendo que toda su voluntad se vaya cumpliendo. ¿Sí? Así que todo, por eso decimos no. Por eso la palabra correcta, hermanos, que nosotros usamos es: esta es una providencia. ¿Por qué? Porque lo que nos está sucediendo es una providencia del Señor. Está ejecutando su decreto, hermanos. No solamente que suene bonito, sino que en realidad es una providencia. Es la providencia del Señor, porque el Señor está haciendo su voluntad. ¿Sí? Está haciendo su voluntad. Entonces aquí tenemos, hermanos, las obras de providencia. Ahora, algo que es importante ver aquí, hermanos, es que cuando Dios hace esto, ¿no?, Él ordena las cosas y ejecuta su voluntad sin que Él sea autor del pecado. ¿Sí? Lo hace de tal manera que sin que Él sea autor del pecado y del mal, hermanos. Porque Dios, la Escritura dice que Él no tienta a nadie, ¿no? Y entonces la pregunta es: ¿de qué manera Dios hace eso? O sea, ¿cómo es que Él ejecuta su voluntad, pero sin comprometerse, por así decirlo? Y para eso, hermanos, me gustaría poder leer un artículo de nuestra confesión, que es como el hermano mayor del Catecismo Menor, que nos explica un poquito acerca de esto. ¿Sí? En el capítulo que habla acerca del decreto eterno de Dios, el capítulo 3, ¿sí?, el capítulo 3, en el artículo 1 dice, escuchen: Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Todo lo que sucede. Sin embargo, escuchen esto: lo hizo de tal manera que ni Él es el autor del pecado, ni hace violencia a la voluntad de las criaturas, ni quita la libertad o contingencia de las causas segundas, sino que las establece. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que en todo lo que sucede, y Dios va ejecutando sus decretos eternos, Dios en primera instancia no es autor del pecado, no tienta a nadie a hacer el mal, no obliga a nadie. Cuando un ser humano, hermanos, peca, por ejemplo Adán, ¿sí?, cuando él quebrantó el pacto de obras, él lo hizo voluntariamente. Si bien él fue tentado, porque fue tentado por la serpiente, ¿no?, pero nadie le obligó. ¿Sí? Cuando tú pecas, el enemigo te tienta, si tú eres cristiano, pero no te obliga. Tú pecas porque quieres pecar. ¿Sí? Y aunque eso está dentro de la voluntad de Dios y dentro de la providencia de Dios, Él no es autor de eso. Esto es muy importante, hermanos, porque preserva, hermanos, la santidad de Dios, su justicia y muchas cosas que están implícitas en esto. ¿Sí? Este concepto es muy importante. Y Él no pasa por las causas segundas. Aunque Él, si quiere, puede hacerlo porque Él es soberano, Él hace que las cosas sigan normalmente el curso natural que Él mismo ha establecido. ¿Sí? Esto es muy hermoso en cuanto, hermanos, la voluntad de Dios. Y estos dos son muy importantes. No los voy a desarrollar ahora, porque en las siguientes sesiones, en la siguiente sesión vamos a ver las obras de creación y la siguiente vamos a ver las obras de providencia. ¿Sí? Pero lo que yo quiero que ustedes se les quede en esta tarde es que la voluntad de Dios ha sido decretada desde la eternidad. Y que esa voluntad tiene un propósito mayor, que es la gloria de Dios. ¿Sí? Y Dios ejecuta esa voluntad o sus decretos eternos, ¿cómo? Creando y luego gobernando. Esto nos muestra a Dios como creador.
Las obras de creación nos muestran a Dios como creador. Las obras de providencia nos muestran a Dios como regente o gobernante soberano de este mundo. ¿Sí? Como regente y gobernante soberano de este mundo. Ahora, hermanos, ¿cómo aplicamos todo esto que hemos aprendido en esta tarde? Porque hemos visto, ya vamos a decir, la parte doctrinal, ¿no? Ahora es importante entonces ahora la parte aplicativa. La parte aplicativa, hermanos. ¿Cómo aplicamos esto entonces? ¿Cómo lo aplicamos? Pues de la siguiente manera. En primera instancia, hermanos, la doctrina de los decretos eternos de Dios es de mucha consolación para nosotros. ¿Sí? Es de mucha consolación. ¿Por qué? Porque nos hace entender que todo lo que nos está sucediendo o todo lo que nos vaya a suceder está bajo el control soberano de Dios. Y Dios en su esencia más profunda, hermanos, es bueno. ¿Sí? Entonces, nosotros no podríamos sentir, ¿no? Descontentarnos. No podríamos desconfiar de lo que Dios está haciendo, ¿no? Por ejemplo, cuando vino la pandemia, muchas personas dudaban, ¿no?, de lo que estaba pasando. Algunos decían que el virus había sido creado y muchas cosas, ¿cierto? Pero ¿quién estaba gobernando esa situación? ¿Quién ha traído eso? ¿Quién estaba ejecutando su voluntad? Dios. En ningún momento se le ha escapado del control, de las manos a Dios. Él estaba al control de eso, hermanos. ¿Sí? Las personas que han muerto en la pandemia tenían que morir, porque eso estaba dentro de la voluntad decretada de Dios. No es que porque no se cuidaron o porque se cuidaron más, no. Si bien hubo muchas personas irresponsables, y no negamos la responsabilidad del hombre, eso estaba decretado, hermanos. Si el Señor nos ha permitido pasar eso, por ejemplo, ¿por qué es? Porque la voluntad decretada del Señor para nuestra vida era que nosotros tal vez no muramos ahí, en ese momento. ¿Sí? Entonces, esto trae consolación, hermanos, y trae confianza en el único Dios vivo y verdadero. Porque sabemos que Dios sabe lo que está haciendo. ¿Sí? Sabe lo que Él está haciendo. En segundo lugar, también esta doctrina, hermanos, es de exhortación. Es de exhortación porque si bien Dios es el soberano y ha ordenado todo lo que va a acontecer y todo lo que sucede, ¿sí?, eso no niega nuestra responsabilidad. Por ejemplo, Dios, hermanos, ha decretado que su pueblo va a ser santificado. Y es más, también lo ha revelado, porque dice que sus hijos, ¿no?, deben ser santificados en la verdad. Pero ¿será que porque Dios ha decretado, hermanos, nosotros debemos quedarnos de brazos cruzados y no hacer nada? No, ¿verdad? Porque el hombre también tiene una responsabilidad. Así que nosotros no debemos usar, hermanos, los decretos eternos de Dios como un justificativo para nuestra negligencia o para nuestro pecado. Dios ha decretado que tú vas a ser santificado y vas a ser perfecto en Cristo. Sin embargo, tú debes esforzarte en esta vida. Debes orar, debes leer la Escritura, debes perseverar en los medios de gracia. ¿Por qué? Porque eso la palabra del Señor lo manda y lo enseña. Dios ha decretado quiénes van a ser salvos desde la eternidad. Pero también Dios ha revelado que debemos ir y predicarles el Evangelio. Y no usar la soberanía de Dios como una excusa para nuestra negligencia y nuestra flojera. Así que también, hermanos, esta doctrina nos exhorta para que no nos volvamos laxos y jamás utilicemos la voluntad de Dios, ¿sí?, para justificar nuestro pecado y nuestra pereza. Tercero, esta doctrina, hermanos, no solamente es de consuelo y no solamente nos exhorta, sino que también, hermanos, nos es de instrucción.
nos es de instrucción y nos da sabiduría. ¿Saben por qué? Porque todos nosotros tenemos el deber de hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿yo qué les he dicho en este estudio? Que la voluntad de Dios, hermanos, no la conocemos, la voluntad decretada. Por lo tanto, si yo como creyente, quien quiera que sea, quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, ¿dónde debo ir? A la Escritura. A la Escritura. Si tú estás queriendo interpretar el futuro, ¿no? Estás tratando de adivinar cuál va a ser la voluntad de Dios para tu vida, estás equivocado. Porque no lo vas a poder hacer. Y si lo haces, lo vas a hacer mal. Porque Dios eso no te lo ha revelado. Pero si tú quieres agradar a Dios y vas al lugar que Dios te está mandando que debes ir, que es su palabra, entonces conocerás la voluntad de tu Dios y sabrás lo que tienes que hacer en cada una de las áreas y de las esferas de tu vida. El doctor Sproul daba un ejemplo muy hermoso en este punto. Él decía, hablando referente al matrimonio, por ejemplo, él decía: la persona con la cual yo me voy a casar está decretada, ¿sí? Yo no sé con quién me voy a casar, ¿sí? Yo no sé. Eso está dentro de la voluntad decretada de Dios, que yo no la conozco. No la conozco. Pero lo que yo sí puedo ir es a la Biblia para discernir los principios bíblicos y entender qué es lo que Dios me dice que yo debo fijarme para considerar a una persona para el matrimonio. ¿Y eso está dónde? En la voluntad revelada. Dios dice que cada cristiano es libre de casarse con quien quiera, con tal que sea en él Señor. Dios lo ha revelado, ¿sí? Que debe ser, si es un hombre piadoso, si es una mujer piadosa, que ame al Señor, que tenga a la Biblia como su máxima autoridad en su vida, que ame a Cristo. Puedo ver muchas cosas, ¿no? Si es un hombre, que sea un hombre maduro; si es una mujer, que sea una mujer respetuosa, que sepa sujetarse. Puedo discernir bíblicamente. Y él decía, si yo encuentro 5 mujeres que cumplan con esos requisitos, entonces yo puedo elegir la que quiera. La que yo quiera, porque estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo ha revelado. Dios no te va a decir cásate con tal o con tal, pero por medio de los principios tú puedes discernir y puedes estar tranquilo, porque es la voluntad de Dios y nadie va a poder decirte que no estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo ha revelado, y así en cada una de las instrucciones, hermanos. Por ejemplo, Dios ha decretado en qué iglesia nosotros vamos a servir, ¿sí? Dios ha decretado en qué iglesia nosotros vamos a servir. Nosotros a veces no sabemos cuál va a ser nuestra iglesia local, pero ¿cómo distinguimos en qué iglesia yo me debo congregar? Por medio de las marcas de gracia, por medio de las cosas que el Señor me manda que yo debo observar. Y así yo puedo elegir. Tal vez hay 5 iglesias reformadas. De esas yo puedo elegir entonces la que yo quiera, y estaré haciendo la voluntad del Señor. Hermanos, esto es muy importante, porque esto de la voluntad de Dios, que está en estrecha relación con los decretos eternos de Dios, es algo que los cristianos tropezamos. Y como personas que servimos en el ministerio les decimos: hermano, a mí el Señor me ha guiado a hacer esto. Bien, ¿cómo? Me he soñado, he visto una visión, he sentido en mi corazón. Pero no dicen que la palabra del Señor les está guiando y no muestran los principios para sustentar eso. Por lo tanto, no le ha guiado el Señor, le ha guiado su perverso corazón,
Y como dice la Escritura, que es más engañoso que todas las cosas. ¿Sí? Pero si una persona puede, por medio de la Escritura, sin forzar, no decir por este principio, por este otro principio, por este otro principio, ¿quién puede refutar eso, hermanos? ¿Quién puede ir contra lo que el Señor ha revelado en su palabra? Nadie. Porque cuando el Señor habla en su palabra, hermanos, nosotros callamos. Y eso nos va a dar sabiduría y nos va a dar tranquilidad. Porque cuando tú tomes una decisión en tu vida en función a la palabra del Señor, tú vas a tener paz en tu corazón. Porque vas a saber que lo que estás haciendo es la voluntad de Dios, que está revelada, no te estás imaginando, ¿sí? Está revelado ahí. Y tú lo único que estás haciendo es obedecer y escuchar el consejo de Dios. Entonces, hermanos, esta doctrina es muy importante. Muy importante. Finalmente, una exhortación final para los perdidos, ¿no? Los decretos eternos de Dios, hermanos, son muy importantes para entender el Evangelio correctamente. ¿Sí? Porque esto nos enseña que entonces, como dice la Escritura, no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien el Señor quiere tener misericordia. ¿Sí? Dios ha decretado quiénes van a ser salvos. ¿Nosotros conocemos eso? No. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Debemos predicar el Evangelio a todos. Pero sin olvidar que el Señor va a llamar a quien Él tenga que llamar. Y que el Señor va a obrar, ¿sí?, en quien Él haya determinado que va a obrar. No es que tú seas elocuente, no es que tú le convenzas a la persona, que tú le vas a... No, hermanos. Eso escapa de lo que nosotros podemos hacer. Solamente nosotros podemos presentar el verdadero Evangelio, hermanos, y hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Y es hasta ahí donde el Señor nos ha mandado a llegar. Ese es el límite que el Señor ha puesto para que, dice la Escritura, para que nadie se jacte en la presencia del Señor, sino que Él reciba la gloria total de todo. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, esta doctrina de los decretos eternos de Dios es muy importante. Es muy importante. Y nosotros debemos atesorarla en nuestro corazón. Y que nuestra fe, hermanos, descanse en esto. ¿Sí? Qué hermoso es pensar que todo lo que pasa, hermanos, está dentro de la voluntad de Dios. Y termino con esto. El hecho de que todos nosotros nos hayamos conocido, que el Señor nos haya unido en esta iglesia, es la voluntad de Dios. ¿Y cuándo ha sido decretado eso, hermanos? En la eternidad. El Señor, en su providencia, ¿qué ha hecho? Ha hecho que las cosas se unan y que en el determinado tiempo nos juntemos. ¿Sí? Eso ya estaba decretado. Pero el Señor, por medio de su providencia, ¿qué ha hecho? Lo ha ejecutado soberanamente. Si ustedes quitan una de las cosas que ha pasado en la providencia divina en nuestras vidas para que en este momento estemos aquí, tal vez no estaríamos aquí. Por ejemplo, les doy un ejemplo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado con el hermano Daniel? Muchas veces nuestros caminos pensaban que tal vez iban a ir por otro lado. ¿Sí? ¿Quién ha impedido que eso no sea así? Dios, en su providencia. Yo recuerdo cuando estábamos en el kilómetro 0, el hermano Daniel se fue como antes de la iglesia, como unos 7, 8 meses antes. El Señor le había dado entendimiento en cuanto a las doctrinas de la gracia y a mí todavía no. Y el Señor podía dejarme en ese estado, como hoy en día muchos hermanos siguen así, igualitos, hermanos. Así como nos hemos ido hace 8 años, igualitos. Pero ¿quién no ha permitido que eso suceda?
Dios. Y en el tiempo aceptable el Señor, ¿qué ha hecho? Nos ha vuelto a unir. ¿Por qué, hermanos? Porque eso estaba dentro de la voluntad de Dios. Es hermoso, hermanos. Esto de los decretos eternos de Dios es una doctrina maravillosa, hermosa, que trae mucho consuelo, mucho gozo al corazón. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, hermanos, la enseñanza. Vamos a orar al Señor en esta tarde. Oremos. Amado Señor, te agradecemos, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado al corazón. Y, Padre, nos has permitido en tu infinita misericordia conocer más de ti, Padre. Te pedimos que nos ayudes, que nos fortalezcas, Señor, en tu bondad, a realmente descansar nuestra fe y nuestros corazones en esta doctrina tan preciosa que hemos aprendido, Señor. Padre, te damos gracias porque si bien no podemos conocer tu voluntad decretada, pero sí podemos saber tu voluntad revelada, Señor, que está en este precioso libro, Señor, y que es tan perfecta para nosotros. Ayúdanos, Señor, a no indagar jamás más allá de lo que tú nos has revelado, a descansar plenamente, Señor, en tu verdad, y así vivir, Señor, el Evangelio, el verdadero Evangelio de Jesucristo, Padre. Gracias por mis hermanos que están aquí presentes. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Es en Cristo Jesús, Señor, que encomendamos nuestras vidas y todo lo que hacemos en tus preciosas manos, y que te pedimos, Señor, que mañana, en tu bondad, nos podamos reunir para adorar tu santo nombre. En Cristo Jesús, Señor, oramos y te pedimos todas estas cosas. Amén.